Hola, ¿qué tal? Soy Pau García. Voy a presentar esta comunicación que tiene por título Aprendizaje experiencial y actitudes de los estudiantes universitarios hacia la discapacidad. Es un trabajo que junto con los profesores Marcelo Viera, Mauro Alberola y Carlos Pérez de la Facultad de Magisterio, área de Educación Física, eh, y miembros del Campus Capacitas hemos llevado a cabo y que os vamos a pasar a resumir. Vamos a empezar contextualizando dentro de la educación inclusiva, que no olvidemos que tiene por objetivo fomentar la participación de todos los estudiantes, el rol importante que tiene la educación física. Bien es sabido que desde la educación física el alumno se ve envuelto en situaciones que realmente hacen de especial interés esta área para trabajar la inclusión a nivel social y de interacción entre alumnos. También el enfoque hacia las actitudes que va a tener este trabajo merece que nos paremos un poquito a definirlas. Una actitud es una predisposición y es o bien favorable o desfavorable eh, ante objetos, personas eh, y en este caso también situaciones. ¿Vale? Basándonos en la teoría del comportamiento planeado, estas actitudes, que son algo personal nuestro, interactúan con las normas sociales, ¿sí? También con el control percibido, esa competencia percibida, en este caso en materia de inclusión. Cuán competente me sienta yo en materia de inclusión puede interactúa con mis actitudes hacia esta discapacidad, si no me siento competente en ese ámbito, ¿no? Entonces, la actitud hacia la inclusión, finalmente aquí aterrizamos en hablar de una predisposición o favorable o desfavorable hacia el fomento de la inclusión. ¿Hasta dónde estoy yo eh, dispuesto a ayudar para que esta inclusión sea posible? Una actitud positiva será aquella que promueva una inclusión. El aprendizaje experiencial, que es un poco el elemento que hemos querido engranar en esta ecuación como variable que explique o que afecte positivamente al desarrollo de actitudes positivas, es la exposición a experiencias de primera mano, que lo vivan, ¿no? Y tenemos literatura que nos hace pensar que un aprendizaje experiencial, en este caso para el desarrollo de actitudes, en nuestro caso para la inclusión, podía ser de especial interés, ¿vale? Las actividades en las que se han visto envueltas nuestros estudiantes no son actividades que hemos pretendido que sean aptas para que haya un usuario con discapacidad, sino que han sido entornos, haciendo caso a algún estudio también que así lo sugería, que eran actividades en sí mismas inclusivas, o sea, crear entornos inclusivos. Es un poco el cambio de chip, ¿no? Esto requiere que los docentes desarrollemos habilidades para poder afrontar esta diversidad. Actitudes. En cuanto a la descripción de la experiencia que hemos llevado a cabo, podemos decir que nuestra intervención fue unas jornadas desde la mañana hasta las 2 de la tarde, pero que estas jornadas de actividades, ponencias que luego presentaremos, venían precedidas de algunas semanas, semana y media anteriores con nuestros grupos de grado, estudiantes de Magisterio y Educación Social, con visualización de vídeos, lecturas, concienciación, sensibilización, charlas, debates en clase, reflexión, más debriefing y también una toma de datos de los cuestionarios que a continuación os mostraremos. Esta toma de datos fue una semana previa a lo que son las jornadas. Las jornadas empezaron con una conferencia inaugural por la mano del profesor David Soler, un experto en materia de inclusión. En este caso, él es en materia deportiva también es entrenador paralímpico y técnico de la asociación Aspromivise. Realmente el profesor Soler es un referente en ámbito de inclusión. ¿Quién mejor que él para dar apertura a estas jornadas? Además, hubo un espacio muy interesante, un despliegue interesante de reflexiones, de ejemplos, de debate, de preguntas y fue muy enriquecedora. A continuación pasamos a los talleres prácticos, en los que en grupos inclusivos iban rotando de diferentes actividades, en diferentes talleres. El primer taller, de la mano del propio David Soler,
vinieron los de la Federación de Boccia a explicarnos un poco su deporte, nos explicaron las diferentes técnicas, cómo trabajan y estuvieron compartiendo con nosotros un poco su manera de trabajar con los usuarios. Vinieron los propios usuarios del deporte y estuvimos entre todos aprendiendo y fue un espacio muy enriquecedor. Posteriormente, un segundo taller fue el impartido por los propios alumnos de Asindown. Eran ellos los que prepararon una serie de postas de juegos populares y tradicionales y nuestros alumnos y de grado y también de Asindown iban rotando de posta en posta y nos iban explicando algunos juegos populares y tradicionales. Eran los propios alumnos de Asindown los que nos enseñaron los juegos. Hicieron de profes en este taller. Otro taller que también constaba de diversas postas de actividades en la naturaleza. Se montó en los jardines de la universidad. Los grupos que iban rotando de actividad en actividad también eran grupos mixtos, nuestros alumnos de grado y Asindown juntamente, y fue un espacio realmente interesante, un ambiente muy lúdico y en el que se pudieron además tocar temas transversales del medio ambiente. En definitiva, fueron 117 alumnos, 35 de los cuales eran alumnos de Asindown, el resto eran alumnos nuestros de grado, de magisterio y de educación social. La mayor parte fueron chicos, em, la mayor parte de ellos, bueno, un tercio decía que sí que habitualmente estaba en contacto con personas con discapacidad en su entorno y del trabajo directo con personas con discapacidad, alrededor de un 35% sí lo estaba. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron la escala de aprendizaje experiencial y la escala de actitudes hacia la inclusión. Ambas son escalas con buenas propiedades psicométricas, utilizadas por nuestro equipo en anteriores estudios, buenas propiedades cuya extensión también se adecuaba a los requerimientos de este estudio de intervención. En cuanto a las puntuaciones de adquisición de capacidades que vimos, ya desde el inicio, en el inicio, ya eran bastante altas. Vemos que en el continuo de 1 a 5 ya eran casi de un 4, eran de 4 y medio. Pero tras la experiencia, tras estas jornadas, la adquisición, la percepción del aprendizaje, gracias a este aprendizaje experiencial, en el post fueron más altas. Esta diferencia fue estadísticamente significativa, pese a que las percepciones ya de base eran bastante altas de un inicio. Lo mismo sucedió con las actitudes. Las actitudes hacia la inclusión en el pre tenían una puntuación más intermedia, un poquito más bajita que en la percepción de aprendizaje. No obstante, después de estas semanas de trabajo y sobre todo después de las jornadas, el post mostró un incremento tanto en la media como en la dispersión, siendo la em, diferencia también estadísticamente significativa. Es decir, hubo un aumento significativo desde el pre hasta el post, un incremento significativo en la mejora de las actitudes. Asimismo, también cuando comparamos sexos entre hombres y mujeres, vemos que en el pre, a nivel de la adquisición de capacidades gracias al aprendizaje experiencial, los hombres puntuaban bastante alto al inicio en el pre y las mujeres también. Estas diferencias no fueron significativas, eran demasiado juntitas, muy similares. En el post, los hombres vemos que han mejorado un poquito su percepción de aprendizaje gracias a esta experiencia, pero las mujeres dieron un salto bastante grande aquí. Las diferencias entre sexos en el post sí fueron especialmente significativas gracias a que el grupo de mujeres sí que percibió especialmente un aumento significativo desde el pre hasta el post. En cuanto a las actitudes hacia la discapacidad, la comparación entre hombres y mujeres, podemos observar que antes de la intervención, los hombres puntuaban pues, ligeramente por encima de 3, una puntuación bastante media,
poquito por encima de las mujeres, aunque esta diferencia estuvo demasiado cercana, no fueron diferencias relevantes, no fueron estadísticamente significativas. En el post sí que vemos un aumento bastante notorio de los hombres, también un aumento de las mujeres, no tanto. En este aspecto sí que mejoraron un poco más los hombres que las mujeres, no obstante estas diferencias entre sexos no llegaron al nivel de significación estadística, se quedaron cerca, pero no llegó a ser estadísticamente significativo. Con lo que respecta a la comparación entre alumnos que habían tenido experiencias previas de trabajo con personas con discapacidad con alumnos que no las habían tenido, cabe destacar que no hubo diferencias en el aprendizaje experiencial y sí que hubo diferencias, curiosamente a favor del grupo que nunca había trabajado con usuarios con discapacidad, pero esto se dio en el pre, antes de la experiencia. Después de la experiencia no hubo diferencias, de manera que la intervención también tuvo un efecto mitigador en este sentido. Bueno, pues este patrón de resultados que hemos encontrado, unas percepciones generalmente buenas de actitudes, la no diferencia de sexos en actitudes, sí, no obstante, en percepción de aprendizaje. Las mujeres, recordemos que habían percibido ligeramente un poquito mejor percepción de aprendizaje tras esta experiencia, pero no en actitudes, diferencias en función de los contactos previos que he tenido. Nosotros en nuestro caso solo fue en el pre, no fue en el post. Sí que hay literatura que también encuentra que las personas con ciertas experiencias previas tienen mejores actitudes. Bueno, y finalmente nuestros cambios pre-post que nos hacen pensar que la intervención fue exitosa. Las limitaciones, bueno, diremos que al ser un cuasi experimental no tenemos grupo control, deben de ser tomadas con cautela los resultados derivados de las diferencias pre-post, ¿vale? Y que nuestra muestra venía de una universidad solo. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues considerar que el aprendizaje experiencial es una herramienta muy valiosa, que realmente tiene un efecto sobre reducir barreras, mejorar actitudes y que consideremos la educación física como un espacio muy interesante. Finalmente, en futuras líneas podríamos analizar posibles factores que estén influyendo a las actitudes, qué factores de la práctica deportiva pueden estar interviniendo también, qué perfil de deportista puede generar o asociarse con mejores actitudes y finalmente analizar las actitudes hacia la diversidad en general, ¿vale? Factores personales, intrapersonales, psicosociales de la persona que pueden estar más asociados con una mejora de las actitudes. Todo esto lo que busca es una sociedad más inclusiva, más justa. Espero que haya sido de vuestro agrado y en nombre de la universidad, del Campus Capacitas, de nuestra área de educación física y personalmente os agradezco vuestra atención. Muchas gracias.